Depósito Dental Basics presenta. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos hoy aquí en la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, para todos los que nos ven fuera del país. Estamos muy contentos porque empezamos hoy un ciclo de entrevistas a través del programa que estamos haciendo con OdontoForce, la Academia Poblana de Estomatología y el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas para la reactivación de la profesión durante la pandemia y después de la misma. Hoy me da mucho gusto tener con nosotros a la doctora Ruth Aguilera Rocha, que es la directora de la Facultad de Odontología de la UPAEP. Lleva varios años en el cargo, además fue mi profesora y eso me llena todavía de más orgullo. Y pues es nuestra madrina de este inicio de ciclo de entrevistas que tenemos. Y pues queremos venir a platicar un ratito con usted porque sabemos que la UPAEP es punta de lanza en odontología y en muchas otras carreras. Queríamos preguntarle, ¿qué pasa con la pandemia y la UPAEP? ¿Cuál es la esencia de la UPAEP al enfrentar problemas como los que estamos enfrentando ahora? Sí, pues buenas tardes. Muchas gracias por considerar a la UPAEP como el lugar en donde empecemos este ciclo de conferencias. Efectivamente, la UPAEP, siempre a la vanguardia, está preparada desde que empezó esta contingencia. Desde el mes de marzo, cuando inició la emergencia sanitaria, se emitieron comunicados para retirarnos y se pensó originalmente que estaríamos fuera probablemente un mes. Pero desde ese momento las autoridades universitarias, en reuniones importantes con personal de epidemiología, con miembros distinguidos académicos del área de medicina, epidemiólogos, se dio la tarea de elaborar un manual de seguridad y de plasmar los lineamientos para mantener, por un lado, activa la parte académica y, por otro lado, una comunicación constante con padres de familia y con todo el personal que conforma la universidad y con los estudiantes. UPAEP es muy grande, implica un campus central, pero también hay modalidades abiertas, hay universidad abierta, licenciaturas, posgrados y una gama de posibilidades educativas que tuvieron que trasladarse de manera paulatina al inicio y, como decimos, va uno remando contra la corriente, contra la tempestad, porque en pleno vuelo, es decir, a mitad del periodo escolar de primavera, tuvimos que migrar a una plataforma de clases totalmente en línea. Así es como nos preparamos de manera inicial para esta pandemia. ¿Qué pasa cuando se entera odontología, que es el tema de la materia? Odontología difícilmente puede atender todo vía online, ¿no? Es una de las profesiones que más tienen que estar en contacto con el paciente, ¿no? De hecho, hoy estamos en una sala de simulación que es de las mejores que yo he visto en el estado, ¿no? en las universidades de Puebla. Pero ¿cuál es el límite de la simulación y que tenemos que estar directo con el paciente? ¿Qué pasa en ese momento en que les dicen, ¿saben qué? Ya no vamos a poder ver pacientes. ¿Cómo se están preparando para poder regresar a la atención de los pacientes biológicamente, ¿no? El tema de bioseguridad que bien comenta, me parece que el manual es muy importante, que todas las universidades deberían tenerlo antes de cualquier cosa y sobre la marcha irlo mejorando. Pero ¿qué pasa y cómo vamos a poder regresar a atender a los pacientes de una forma, si se pudiera decir, regular, con las nuevas disposiciones sanitarias y con la nueva normalidad? ¿Qué le va a pasar a la odontología con la nueva normalidad? Bueno, en un inicio, cuando empezamos con esto, la preparación fue académica, fundamentalmente hacer una categorización de las asignaturas para ver cuáles asignaturas son totalmente teóricas, cuáles son totalmente prácticas y cuáles tienen una combinación, cuáles tienen esta cuestión mixta, es decir, que la asignatura conlleva teoría y práctica. Las asignaturas teóricas se siguieron en línea durante todo este tiempo
y se hizo un cierre de esas asignaturas sin ningún problema, todo en línea. Y por otro lado, las teórico-prácticas y las clínicas se quedaron en suspenso, es decir, los estudiantes en este momento no tienen una calificación asentada porque no podemos, parte de la garantía de la universidad, de la calidad, es tener la certeza, brindar a los padres de familia y a los estudiantes la certeza de que lo que está asentado en sus calificaciones es evidentemente lo que sabe hacer el estudiante. Como esto fue intempestivo, fue algo inesperado, tuvimos que migrar y se empleó un recurso provisional durante el resto del periodo escolar, que consistió en aprendizaje con videos y de tal forma que el estudiante no se sintiera que de repente ya se tuvo que ir y así se hizo. Ahora, la parte ya de cómo nos estamos preparando, los jóvenes durante todo este tiempo, que ya son varios meses, hemos estado en contacto con ellos. Tenemos plataformas mediante las cuales estamos en constante comunicación. La universidad emite comunicados con cierta frecuencia para ir orientando las acciones. Y de otra manera, por parte de ya específicamente de odontología, tenemos un comunicado también. ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué acciones se van a tomar con los profesores? Hablando en el tema de capacitación continua, ¿no?, que es parte de lo que hace la Academia Poblana de Odontología y el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. ¿Es suficiente la capacitación que hemos tenido para enfrentar esto? En lo personal nunca me había tocado un escenario como este. Nos tocó la influenza H1N1, que no tiene la dimensión que tiene el COVID, ¿no?, ni cerca. Y también por ahí el VIH, el potencial de infección a la hora de la atención con los pacientes. ¿Qué va a hacer la OPAEP? ¿Qué ha hecho la OPAEP para poder reactivar primero a su planta docente, que es la más importante en el caso de la enseñanza en una universidad? ¿Y cómo enfrentan los miedos del mismo personal? Le voy a decir por qué. Porque lo platicábamos fuera de cámaras hace rato. De los odontólogos no se habló desde el principio de la pandemia. No se mencionó al odontólogo como parte del sistema de salud. Incluso en el servicio público se retiraron a los odontólogos, se fueron a sus casas. Dejamos de atender a los pacientes en el servicio público y se creó una psicosis y un miedo generalizado por la atención a los pacientes. ¿Cómo va a trabajar la OPAEP eso? Y cómo le está dando el apoyo a los profesores para atender esta parte de evadir, no evadir, sino que enfrentar los miedos que son naturales, pero que tenemos que seguir trabajando. Pues tendría que irme precisamente al inicio, desde que se establecieron estos parámetros de separación de asignaturas. He tenido reuniones con ellos virtuales de manera constante, orientando la acción y haciendo una revisión explícita de la situación de cada estudiante en la asignatura, para saber cuántas habilidades ha desarrollado el estudiante. Eso se quedó en stand-by. Los profesores y los estudiantes desde un inicio han recibido no una capacitación, no le llamamos así, porque yo considero que absolutamente todos los odontólogos son capaces. Todos sabemos cómo comportarnos, todos sabemos que hay un control de infecciones previo, independientemente de que exista ahora la pandemia. Un consultorio que esté bien montado, una práctica profesional de excelencia de cualquier odontólogo que puede decir: me puedo atender en este momento con el instrumental que acabo de sacar de mi propio consultorio, es aquel que sabe que tiene todos los controles. Entonces, yo considero que aquel odontólogo que en su consulta lleva todo un protocolo de manejo de desinfección de superficies, que tiene un autoclave, que tiene controles bacteriológicos, que sabe cómo
cómo hacer los movimientos en una zona de transferencia de instrumental, cómo colocarse su equipo de protección personal y cómo retirarlo sin contaminarse. Ese odontólogo está tranquilo. Hemos realizado una encuesta, de hecho la terminaremos hasta mañana, con los profesores de nuestra planta docente, y en este momento les puedo decir que más del 90% de ellos están trabajando en sus consultas. Entonces, estos profesores tienen un entrenamiento de ellos mismos y saben todas las medidas que deben seguir previas a la pandemia, pero que ahora se han reforzado. Lo que hacemos es trasladar el conocimiento de esos profesores a los alumnos. ¿Y cómo nos hemos preparado? Me regreso al inicio. Cuando se hizo esta clasificación de asignaturas, me dediqué exclusivamente a los profesores que tienen asignaturas 100% clínicas y teórico-prácticas para una revisión y una elaboración de un protocolo de bioseguridad adecuado. Es decir, los protocolos ya los teníamos, nada más hicimos una adecuación a ese protocolo con especificaciones propias para COVID. Y se trabajó en academia, se dio a conocer a los estudiantes y a los profesores en general un documento que, si bien está siempre en constante revisión, lo hemos comparado con documentos emitidos por otras instancias. La Academia de Dentistas de Francia, en España, después de aquí lo propio FENFEO, y ciertas escuelas que se han preocupado por esta situación porque estamos viviendo lo mismo todos, nos hemos reunido. De hecho, desde marzo, con reuniones frecuentes en las cuales invitamos a la compañera, la doctora Gabriela Cordero y profesores de aquí de la universidad, hemos participado en un comité interinstitucional para poder compartir experiencias con los directores de otras universidades del país. Y creamos un documento compartido con las mejores prácticas e ideas de todos los directores de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, pero fue un grupo específico con el que trabajamos. A raíz de allí, cada uno de los directores fue adecuando este protocolo a sus necesidades, porque es muy distinto el contexto en Mérida que en Baja California o que en otro lugar. Y de allí puedo decir con mucho gusto que lo trabajamos bien. Independientemente de ello, tomamos un curso intensivo, un taller de protocolos de bioseguridad. La doctora Gabriela Cordero, que es la coordinadora de la clínica de odontología UPAEP, la doctora Natalia Beristain, que trabaja con nosotros también, y una servidora. Las tres tomamos ese taller de manera intensiva con un el doctor Silverio, que viene él está haciendo su doctorado en la Complutense de Madrid y ha manejado el control de infecciones de manera muy específica durante varios años en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Con él tomamos ese taller, él hizo una revisión estricta de nuestro protocolo y nos lo validó. Y una vez con esto lo dimos a conocer, y después, otra acción importante, dejamos algunas semanas para que los profesores y estudiantes estudiaran el protocolo, las adecuaciones a este protocolo, y después se hizo un taller. Un webinar. Fue un panel en el cual participaron el decano de Ciencias de la Salud, los coordinadores del área de especialidad, la doctora Gabriela y yo. Y dimos a conocer a toda la planta docente, a todos los estudiantes de licenciatura y posgrados, una unificación de criterios especificada por ese doctor. Y este doctor Silverio tuvo mucho éxito esta reunión, esta conferencia, este webinar, porque estuvimos 340 personas. Es decir, todos los profesores y estudiantes de odontología de la UPAEP en ese webinar. Probablemente sí faltaron algunos, ¿no? Porque ya saben, algún estudiante que no viene.
Pero con eso, esta es una segunda acción. O sea, la primera es la concientización, ¿verdad?, de la situación que estamos viviendo, que no es necesario hacerla más grave, simplemente pensar en que vamos hacia adelante. La elaboración de este protocolo, que tiene un sustento, una revisión bibliográfica totalmente actual, no es algo así a la ligera, es un documento que hicimos de la mejor manera que podemos hacer. Lo siguiente fue este panel con el doctor Silverio y nos estamos preparando, tenemos ya unas semanas haciendo ensayos, un ensayo con los profesores en grupos pequeños de 5 en 5, en este momento han de haber visto, si gustan hasta podemos pasar para que vean cómo se está llevando a cabo, grupos de 5 en 5 profesores durante toda la semana en diferentes grupos A y B, e incluso hasta mañana tenemos sábado una última sesión. Con esto tratamos de estandarizar los criterios, estandarizar mediante una secuencia, un documento que elaboramos aparte de la adecuación al protocolo, un documento corto en el cual decimos paso a paso qué se debe hacer. A ese punto llegamos. ¿Cómo tiene que entrar? ¿Cuál es el flujo de pacientes y el flujo de estudiantes y profesores? ¿Cómo se tienen que cambiar de ropa? Yo vengo con ropa de calle, llego y en el vestidor me pongo este uniforme. Y una vez que estoy así completo con gorro, uniforme y zapatos blancos, no es un equipo de protección, es simplemente el uniforme con el que voy a ingresar y pasamos un filtro en el cual se hacen ciertos puntos, ¿no? Es llenado de un cuestionario, rocío con solución desinfectante para las pertenencias, y lo primero, oxímetro y toma de temperatura del cuello hacia arriba. Y una vez que la persona pasa ese filtro, ya puede ingresar a la clínica. Guarda sus cosas, la persona, en un casillero, y no puede traer nada más que, así como estoy yo ahorita, y la llave del casillero aquí guardada. De ninguna manera se permite la entrada con celular y se ingresa a la clínica. Ese procedimiento es para profesores, para estudiantes y para personal de la clínica. El filtro es el mismo para todos y se lleva un registro estricto de lo que sea de cada persona. ¿La UPAEP está lista para empezar? La UPAEP está lista para empezar, de hecho, ahorita la doctora les puede explicar, ya iniciamos atención con algunos pacientes a los cuales lo mismo, llenan un cuestionario, todo es con una cita específica, se les vuelve a checar temperatura, no vienen acompañados, no traen joyería, no traen el celular escondido, o sea, guardado para esas pacientes y con cubreboca. Y se hace el protocolo de ingreso con el paciente no se quita el cubreboca hasta que está sentado en el sillón. Obviamente, simultáneamente se hizo todo un protocolo de desinfección de la unidad, de lavado de manos, de colocación del equipo de protección personal, del operador y del asistente y del profesor, y se recibe al paciente. Podríamos documentar esto, es algo un poco elaborado, estricto, y podría considerarse para algunos exagerado, pero no hay nada más importante que la salud de todos y cada uno de nosotros, y por eso lo estamos haciendo. Este entrenamiento que se realiza con cada uno de los profesores se hace también se va a realizar también con los estudiantes. Ya se inició con los estudiantes de posgrado, con algunos, no todos, nos faltan algunos todavía, y también con los estudiantes de licenciatura, de una manera gradual, de tal forma que cuando las condiciones lo permitan, ya estamos listos. Correcto. Que para terminar, bueno, nos queda claro que la UPAEP está cumpliendo con todos los protocolos y además ampliando un poco más, que es lo que pide la autoridad sanitaria,
Para terminar, quisiera hacerle una pregunta, que es el aspecto social del OPAEP y qué enseñanza nos deja una crisis sanitaria como la que estamos viviendo ahora, de odontólogo a odontólogo. ¿Qué podemos aprender de esto como personas, como odontólogos y como líderes de opinión, que es su caso? ¿Qué podemos aprender y qué vamos a dejar para las generaciones que vienen en el futuro? Aprender lo que sabemos, pero ahora somos más conscientes. La importancia, lo valioso que es la vida, la humildad que debemos siempre tener ante la fragilidad de esta vida, que se puede ir en un momentito. Siempre lo hemos sabido, pero todos pensamos, tenemos la ilusión de llegar a cierta edad. Algunos dicen, no, yo no quiero llegar a viejo, siempre preferiría morir joven porque tal, la filosofía que tenga cada quien. Pero en el estricto sentido de lo que debe ser, estaremos aquí en esta vida el tiempo que Dios lo permita. Entonces, el aprendizaje es eso, un agradecimiento por la vida, el permitirnos, Dios, un tiempo más, y que esa conciencia de la fragilidad que tenemos como seres humanos es una responsabilidad. El aprendizaje sería, tuvimos todo y no lo valoramos nunca. Y hasta ahora que un virus pequeñísimo puede ser tan letal y ha acabado con la vida de tantos miles de personas en el mundo, tenemos que dar gracias que estamos vivos, tener humildad, la fe para poder continuar y hasta que Dios nos lo permita. El asunto, platicábamos en una conversación telefónica que me llamó mucho la atención y me quedo con eso. Nos invita a despertar, ¿no? Despierta Puebla, mejor que me decía que su esposo le comentaba, despierta Puebla, ¿no? Yo creo que tenemos que despertar, sí. México tiene que despertar y la profesión, la odontología tiene que despertar y enfrentarse a los nuevos retos. Le agradezco mucho la entrevista, es siempre muy gratificante platicar con usted y más que además pues es mi casa de estudios, es como regresar a casa siempre, es muy gratificante y pues nos queda claro que la UPAEP está haciendo lo correcto y que está aportando para el desarrollo de la sociedad y de la salud de la misma. Entonces eso nos debe de llenar de orgullo a todos. Gracias. Muchas gracias. Es importante que veamos esto. La UPAEP surgió en un momento de lucha, hace 45 años, un poquito más. Y ahora tenemos que hacer eso, luchar. No podemos quedarnos encerrados. No podemos vivir y tomar decisiones a partir del miedo. Tenemos que tomarlas a partir de una paz interior y de algo consensuado, de algo bien pensado, de algo seguro, de manera imprudente bajo ninguna circunstancia. Pero si estamos preparados para actuar en semáforo rojo, no estoy diciendo que lo hagamos, sino estamos preparados porque tenemos todas las condiciones, el entrenamiento, la infraestructura, los equipos, el material para desinfectarnos, el conocimiento, la intención de cómo movernos y tenemos el espíritu de servicio, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué nos vamos a quedar paralizados en casa, encerrados, porque tenemos que quedarnos encerrados? No. Nos hace falta el contacto humano y aunque pues me hubiera gustado un abrazo, tenemos que mantener la sana distancia, tantas barreras que son necesarias ahora, pero eso no nos impide realizar un trabajo odontológico de calidad, manteniendo las estrictas normas de seguridad, higiene, seguridad, desinfección, para que el paciente esté seguro y tranquilo de que se le está atendiendo como debe de ser y que nosotros no seremos fuente de contagio. Sería Doctora, así. muchas gracias.
A Gracias. todos los que nos ven les agradecemos que se quede como enseñanza esto, que la UPAEP pueda compartir en un futuro estas acciones exitosas, que eso lo ha hecho durante todos estos años, y pues que nos sigan apoyando en este esfuerzo que estamos haciendo y que no sea la primera ni la última vez que nos veamos por aquí, doctor. Claro que sí, pero esperemos que nos den la oportunidad de poderles decir, lo logramos, empezamos de esta manera, voltear a ver cómo fue el camino y decirles, estamos dando un resultado favorable. Reactivemos la profesión. Muchas gracias. Gracias. Depósito Dental RACIX presentó.